soy Felipe y en esta ocasión les traigo este video tutorial de cómo trabajar la ley del seno en nuestro programa GeoGebra. Vamos a comenzar recordando lo que dice la ley del seno, que básicamente es una proporción que iguala a cada uno de los lados de nuestro triángulo divididos por el seno del ángulo opuesto que estos tienen. Entonces, estas proporciones nos dicen que un lado A dividido por el seno del ángulo opuesto va a ser igual a el lado B dividido por el seno de su propio lado opuesto, y ese va a ser igual al lado restante partido por el ángulo que nos resta, que sería el lado opuesto a nuestro lado C. Entonces, ¿de qué nos va a servir esta pequeña regla bastante más sencilla que la ley del coseno, que es lo que vimos anteriormente? Que yo puedo utilizar cualquiera de estas igualdades para obtener uno de los valores que me faltan. En otras palabras, si por ejemplo yo quiero obtener A, yo acá abajo en mi programa para programar LaTeX les dejé un ejemplo. Por ejemplo, si quiero obtener A, yo puedo utilizar cualquiera de estas igualdades, porque si me dice que esto es igual a esto y esto es igual a esto, por lo tanto, los extremos también son iguales. En otras palabras, yo puedo utilizar esta parte de mi ecuación para obtener A, que sería simplemente despejando el valor de mi lado que me falta. Entonces voy a pasar al otro lado multiplicando el seno de alfa y voy a obtener la siguiente ecuación. O también puedo despejar la misma igualdad, pero utilizando los lados opuestos. ¿De qué nos va a servir entonces la ley del seno? Siempre y cuando yo tenga por ejemplo, estos cuatro valores, yo tenga tres, voy a poder obtener el cuarto valor. Igual si tengo estos cuatro variables o las cuatro variables de los extremos. A continuación vamos a ver lo que obtenemos si despejamos el lado A, si queremos encontrar este valor, y tenemos la información de B, o sea, el lado B y su ángulo opuesto. Entonces, con esta ecuación que está aquí, yo puedo obtener sencillamente mi lado A. Asimismo, si tengo la información de C con su respectivo ángulo, puedo obtener igual mi lado A. Luego, si yo quiero obtener mi ángulo alfa, ya tendríamos que despejar el seno de alfa y de esta manera nos va a quedar la siguiente ecuación si tenemos la información de B. Aquí basta con calcular la inversa del seno y automáticamente vamos a obtener alfa. Asimismo, abajo tengo el ejemplo con el otro lado, la información de S, y sirve de la misma forma. Esto lo tenemos que comprobar obviamente en nuestro programa GeoGebra, por lo tanto vamos a irnos a nuestro software, vamos a pinchar aquí donde dice polígono y vamos a crear nuestro triángulo. Podemos obtener, por ejemplo, este triángulo que está aquí, con números enteros. La idea es que sea lo más aleatorio posible, por ejemplo este, perfecto. Y vamos a pinchar aquí donde termina nuestro polígono. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces obtenemos nuestro lado A, B y C, que están aquí, que nos van a servir después para comprobar los resultados. Y ahora nos faltan obtener algunos ángulos. Como les decía anteriormente, no me basta con tener solo los tres lados. Yo necesito por lo menos un ángulo. Entonces vamos a irnos acá en la herramienta de ángulo y vamos a pinchar en sentido horario BAC para obtener nuestro ángulo alfa, que es el ángulo opuesto de mi lado A, para que sigamos con la escritura que teníamos en nuestras fórmulas acá. ¿Ya? Vamos entonces a utilizar la ley del seno para obtener nuestro ángulo faltante. Vamos a comenzar con beta y para esto nos vamos a ir a nuestra función que teníamos acá y tenemos que observar cuál de estas proporciones tenemos toda su información. En este caso es alfa, por lo tanto vamos a utilizar para calcular a beta necesitaríamos esta igualdad y para calcular a gamma necesitaríamos la igualdad de los extremos. ¿Ya? Entonces vamos a irnos a nuestra ecuación y la vamos a adaptar a los datos que sí tenemos, porque el ejemplo solo era para un ángulo que es alfa. Y este ya lo tenemos. Entonces, si trasladamos, vamos a tener
que para obtener el seno de un ángulo vamos a tener que hacer una división de el lado que tenemos, o sea, el lado opuesto a nuestro ángulo, que sería exactamente B, y el lado B es 7.21, esto lo vamos a encerrar en paréntesis, 7.21, y esto lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo que tenemos. ¿Cuál es el ángulo que tenemos? Sería 78.69. 78.69 grados. Y esto lo vamos a dividir entre el lado que tenemos, el lado opuesto al ángulo que estamos utilizando. Y este sería nuestro lado A, 8.25. Perfecto. Y obtenemos como resultado 0.86. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este número? Vamos a calcular el arc coseno ¿de qué? De D, que es el valor que encapsulaba toda esta ecuación que teníamos. Entonces vamos a darle en Enter y vamos a obtener que beta eran 58.98 grados. Si nos vamos aquí a la herramienta de ángulo y lo calculamos como CBA, vamos a obtener que nuestro ángulo era 59,04. Hay un pequeño error acá, obviamente porque los programas generalmente aproximan, les va a pasar también con sus calculadoras, pero con llegar a un ángulo bien similar, con un error bastante pequeño, ya podemos asegurar de que este es el ángulo y que fue calculado correctamente. Vamos entonces a obtener nuestro ángulo que nos faltaba. Y este es nuestro ángulo gamma, que lamentablemente aquí el programa lo asignó, pero lo vamos a borrar, con tal ya tenemos el resultado. Vamos a borrar todo esto para que no se subescriba. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo mismo que teníamos anteriormente. Nos vamos acá arriba, vemos la ecuación, queremos obtener nuestro ángulo gamma. ¿De cuál de estas proporciones tenemos toda la información? Actualmente tenemos tanto A como AB, pero yo les recomiendo que vuelvan a utilizar la información que tienen, porque si utilizan nuestra beta que fue calculada, va a venir con un error que, que va a estar arrastrándose, por lo tanto, ese tipo de errores terminan agrandándose cada vez más. Por lo tanto, yo les recomiendo que utilicen el ángulo que ustedes saben que ese sí les funciona. ¿Ya? El que ustedes les dieron inicialmente para el problema. Sin embargo, igual podemos utilizar B, no hay ningún problema con eso, pero vamos a utilizar el B que tenemos aquí, el que es preciso, el que nos da el GeoGebra. ¿Vale? Entonces nos vamos a ir acá y vamos a desplazarnos hacia nuestras funciones que tenemos acá. Entonces, ¿cómo era nuestra función? El lado opuesto al ángulo que queremos obtener. Si queremos obtener gamma, entonces mi lado opuesto es C, que es 5.66. Vamos a encerrarlo inmediatamente en paréntesis para que no tengamos problema con el programa. Y lo vamos a multiplicar por el seno de uno de los ángulos que tenemos. En este caso podemos utilizar cualquiera de los dos. Lo importante es que seamos consistentes con el valor que después va a dividir esta ecuación. Entonces, en este caso vamos a ocupar B para que sea lo más variado posible el video. Y todo esto lo vamos a dividir entre el lado opuesto al que corresponde este ángulo, que sería 7.21. Entonces obtenemos D, que es 0.67, y a continuación vamos a calcular el arcoseno de D. Y vamos a obtener que el ángulo es 42,31. Vamos a comprobar de que el ángulo esté correctamente calculado antes de finalizar con todos los ángulos. 42,27. Y habíamos obtenido 42,31. Perfecto. Hemos comprobado entonces que la ley del seno nos sirve para obtener cualquiera de nuestros ángulos restantes, siempre y cuando tengamos tres de los cuatro valores posibles que podemos tener en las tres combinaciones que nos da esta igualdad. Finalmente, y para comprobar que podemos obtener también un lado, vamos a obtener cualquiera de los lados, aunque nosotros ya los tenemos de por sí. Así que nos vamos a ir acá abajo y vamos a utilizar directamente nuestra ecuación completa. Entonces vamos a obtener A. Y para obtener A necesito escribir primero los paréntesis siempre para que no tengamos problema, que el seno de alfa
que lo vamos a buscar acá, el seno de alfa, lo vamos a multiplicar por b, que sería 7,21, disculpen, punto 21, y esto lo vamos a dividir por eh, seno del ángulo opuesto a este lado que estamos utilizando. O sea, seno de, bueno, podemos utilizar beta aquí directamente, o podemos digitarlo, y vamos a obtener 8,24. ¿Se fijan? Es casi exactamente lo que teníamos acá por estos pequeños errores que hay en los cálculos cuando tenemos números muy grandes y el computador, para no utilizar toda la memoria, lo que hace es un pequeño proceso de truncamiento o redondeo. En realidad no estoy seguro cuál de los dos procesos es el que utiliza, porque el truncamiento recorta el decimal y el redondeo, como ustedes saben, cuando es superior a 5 redondea hacia el decimal que viene, y si es inferior a 5 trunca. Bueno, chiquillos, espero que les haya servido mucho este pequeño video y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.